Regresé a casa después de 8 años y descubrí que mi familia vendió mi casa. Imagina bajar de un avión después de años lejos, soñando con tu hogar de infancia, solo para encontrar a extraños viviendo allí, y que tu propia familia te traicionó de la peor manera posible. Mi nombre es Juan Ramírez y tengo 35 años. Hace 8 años dejé todo atrás en busca de una vida mejor, persiguiendo oportunidades en el extranjero que prometían estabilidad financiera y un nuevo comienzo. Poco sabía que mi ausencia se convertiría en el detonante de una traición familiar tan profunda que rompería lazos que alguna vez creí inquebrantables. El avión aterrizó en la pista conocida del aeropuerto de mi ciudad natal, con el sol cayendo bajo en el cielo y tiñendo el paisaje con un tono dorado que había perseguido mis sueños durante casi una década. Esos años los pasé en las bulliciosas ciudades de Europa, trabajando turnos agotadores en construcción y luego en startups tecnológicas, enviando dinero a casa siempre que podía. Mi abuela María, había sido mi ancla, la que me crió después de que mis padres murieran en un trágico accidente automovilístico, cuando yo era apenas un adolescente. Ella me dejó su modesta pero querida casa en su testamento en una vivienda victoriana de 2 pisos en las afueras de la ciudad, llena de recuerdos de risas, tamales caseros y noches tranquilas en el porche, viendo luciérnagas danzar en el aire veraniego. Siempre planeé regresar, renovar el lugar y tal vez formar una familia allí, pero la vida en el extranjero tenía la costumbre de alargar los plazos en visas, ascensos y la tentación de mejores sueldos me mantuvieron lejos más tiempo del previsto. Mis hermanos, 2 varones y una hermana, se quedaron atrás, encargándose de los asuntos familiares en mi ausencia. Nos comunicábamos de forma esporádica, por correos y alguna videollamada, pero la distancia había creado una grieta sutil. A menudo se quejaban del mantenimiento de la casa de abuela, insinuando que era una carga, pero yo lo descartaba como quejas típicas entre hermanos. Al fin y al cabo, la propiedad era legalmente mía y contribuía a su cuidado desde lejos. Mientras el taxi serpenteaba por las calles familiares, una oleada de nostalgia me invadió. Los viejos robles alineados en las vías, la tiendita de la esquina donde compraba dulces de niño. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo distante, como ver una fotografía de otra vida. Mi corazón latía con anticipación al acercarnos al barrio. Imaginé entrar por la puerta principal, inhalar el tenue aroma a lavanda que abuela siempre mantenía en jarrones por toda la casa. Pero cuando el taxi se detuvo frente a la dirección, la confusión me apretó como una tenaza. La casa lucía diferente a recién pintada, de un blanco crudo, que borraba los tonos beige cálidos que recordaba, con cortinas nuevas ondeando en las ventanas y un auto desconocido en la entrada. Una familia de extraños salió por la puerta principal, una pareja de unos 40 años con 2 niños pequeños persiguiendo a un perro por el césped. Me saludaron cortésmente cuando bajé del taxi con la maleta en mano, pero sus sonrisas se desvanecieron al acercarme a la reja. Mi qued, all paralizado, mientras la realidad empezaba a calar en: esto no podía ser. Verifiqué la dirección en mi teléfono, pero no había error. La casa era mía, o al menos lo había sido. El pánico me recorrió mientras sacaba la vieja llave del bolsillo. Pero antes de intentar abrir la cerradura, el hombre de la familia se acercó con expresión de preocupación. Explicó que habían comprado la propiedad hacía 2 años a través de un agente inmobiliario que representaba a mis hermanos. ¿Comprado? ¿Comprado? La palabra resonó en mi mente como una pesadilla. Dejé mis maletas en la acera y tomé otro taxi, directo al apartamento de mi hermano Carlos en el centro. El trayecto fue un borrón de pensamientos acelerados. ¿Habría un error? ¿Una ejecución hipotecaria de la que no sabía? Pero en el fondo, una sospecha corrosiva crecía. Carlos vivía en un apartamento de 2 habitaciones apretado con su esposa e hijos, el tipo de lugar que gritaba apuros económicos.
Cuando llegué sin avisar, la expresión en su rostro al abrir la puerta confirmó mis peores temores sin culpa, clara y sin disimulo. En las siguientes horas, la historia se desmoronó en fragmentos, armada a partir de confesiones a regañadientes y explicaciones evasivas. Mis hermanos, Carlos, Miguel y Sofía, habían asumido que yo me había ido para siempre. Decían que la casa se caía a pedazos, los impuestos se acumulaban y que venderla era la única solución práctica. Pero la verdad era mucho más fea. Habían falsificado documentos, imitando el testamento de abuela, para hacer parecer que la propiedad era herencia compartida, conmigo fuera del país y sin contacto por largos periodos. Contrataron a un abogado turbio para acelerar la venta, embolsándose las ganancias para pagar sus propias deudas a las pérdidas de juego de Carlos, los negocios fallidos de Miguel y los lujos excesivos de Sofía. La traición me golpeó como un tren de carga. Pasé esa noche en un motel barato, mirando el techo, reviviendo cada reunión familiar en mi mente. Abuela me había nombrado específicamente en su testamento, porque sabía que yo era el responsable, el que la cuidó en sus últimos años, antes de irme. Confió en mí su legado, y ahora se había esfumado. Las primeras reuniones fueron un torbellino de papeles y revelaciones. Revisamos registros del condado, descubriendo las firmas falsificadas y el cierre apresurado que evadió los protocolos estándar de herencia. Mis hermanos habían apostado por mi ausencia permanente, pero no contaron con mi regreso. Mientras preparábamos la demanda por transferencia fraudulenta y violación de deber fiduciario, supe que los compradores eran partes inocentes, atrapadas en el fuego cruzado. La casa no podía devolverse simplemente. Tendríamos que demandar por daños y perseguir cargos penales si se probaba el fraude. Las semanas se convirtieron en meses mientras la maquinaria legal avanzaba. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad, tomando trabajos temporales para cubrir gastos mientras el caso se construía. Mis hermanos me evitaban. Sus disculpas iniciales se volvieron defensivas. Los rumores se extendieron por la familia extendida en primos, tomando partido. Tías murmurando que debía perdonar y seguir adelante. Pero el perdón no era opción. Se trataba de justicia, de honrar los deseos de abuela. La tensión escaló cuando se entregaron los documentos judiciales preliminares. Carlos apareció en mi puerta una noche, suplicando, pero lo rechacé. Las pruebas se acumulaban, correos entre ellos, discutiendo cómo manejar la venta sin que yo supiera. Extractos bancarios mostrando las ganancias divididas. Mientras nos preparábamos para la primera audiencia, sentía una mezcla de temor y determinación. No era solo por una casa, era por reclamar mi lugar en una familia que había intentado borrarme. Sin embargo, mientras revisaba el expediente en la oficina del abogado, surgió un detalle escalofriante: la posibilidad de cargos penales por fraude, que podrían meter a mis hermanos en problemas serios. La batalla apenas comenzaba, y las apuestas eran más altas de lo que ninguno imaginaba. El juzgado se alzaba como un monolito bajo el cielo gris del otoño, su fachada de piedra un recordatorio crudo de la gravedad de lo que venía. Llevaba 6 meses de regreso en la ciudad, cada día consumido por la creciente lucha legal para recuperar lo que siempre fue mío. El shock inicial de descubrir la venta se había endurecido en una resolución de acero, alimentada por la traición que aún ardía en mi pecho. Mi abogada, una mujer astuta llamada Elena Vargas, había armado un caso sólido, con testigos expertos en falsificación y derecho inmobiliario. Demandábamos a mis hermanos por fraude, buscando no solo el valor de la casa, sino también daños punitivos por mi angustia emocional y los honorarios legales. La primera audiencia marcó el tono del calvario. El tribunal era un mar de madera pulida y rostro serio. El juez, un veterano sin rodeos que no perdió tiempo en entrar en detalles. Mis hermanos se sentaron al otro lado del pasillo, flanqueados por su abogado, un contratado barato que parecía superado desde el principio. Carlos no dejaba de moverse. Miguel miraba al suelo, y Sofía se secaba los ojos con un pañuelo, fingiendo ser la víctima, antes de que empezaran los argumentos. La presentación de pruebas fue metódica en copias escaneadas del testamento original de abuela, destacando la designación clara de la casa. Solo para mí,
contrastadas con la versión alterada que mis hermanos presentaron a la compañía de títulos. A medida que avanzaban los procedimientos, la profundidad de su plan quedaba más clara. Habían coordinado con un notario conocido lejano, pagando por debajo de la mesa, por un sello retrodatado. Los registros bancarios rastreaban las ganancias de la venta, menos $250,000, divididos en 3, desapareciendo en pagos de tarjetas de crédito, un auto nuevo para Sofía y inversiones vagas para Miguel. Los compradores inocentes testificaron de forma remota, expresando pesar pero confirmando que no sabían del fraude. El juez ordenó un congelamiento temporal de los bienes de mis hermanos, un golpe que envió ondas de pánico por sus vidas. El trabajo de Carlos como mecánico pendía de un hilo por embargos inminentes, y el círculo social de Sofía empezó a reducirse al difundirse la noticia del juicio. Fuera del tribunal, las consecuencias se extendieron por nuestra red familiar. Las reuniones navideñas se volvieron tensas. Yo las evité por completo, prefiriendo noches tranquilas, revisando actualizaciones del caso. Tomé un empleo de medio tiempo en una ferretería local para sobrevivir. La ironía no me pasó desapercibida, arreglando casas ajenas mientras luchaba por la mía. Las noches eran insomnes, acosadas por recuerdos de las manos frágiles de abuela aferradas a las mías, susurrando sobre la casa, como mi futuro. Su confianza había sido violada, y eso me impulsaba más que cualquier rencor personal. La fase de descubrimiento trajo revelaciones aún más condenatorias. Registros telefónicos Sapina mostraban mensajes planeando la venta. Apenas un año después de mi partida, Can Phrases como Juan nos abandonó. Jora de Chobrar, un experto forense en documentos, confirmó que las firmas eran torpes imitaciones, probablemente calcadas de cartas familiares antiguas. Mi abogada impulsó referencias penales, argumentando que el acto cruzaba al terreno de delito grave bajo las leyes estatales de fraude. El fiscal del distrito tomó nota, abriendo una investigación paralela que aumentó la presión sobre mis hermanos para llegar a un acuerdo. Pero las negociaciones de arreglo fallaron. Ofrecieron una suma miserable menos $50,000 divididos entre ellos, insistiendo en que era todo lo que les quedaba tras sus derroches. Rechacé, sabiendo que el valor de mercado de la casa había subido a casi $400,000. Se fijó la fecha del juicio, y con el invierno cubriendo la ciudad de nieve, el caso llegó a un juicio completo ante el tribunal. Los testigos desfilaron ante el agente inmobiliario que admitió señales de alerta en los papeles apresurados. Un amigo de la familia que recordó oír a mis hermanos jactarse de la ganancia inesperada. E incluso una psicóloga testificando el impacto emocional en mí, años de desplazamiento agravados por esta traición. Los argumentos finales fueron un crescendo dramático. Elena pintó a mis hermanos como oportunistas consentidos que abusaron de la confianza familiar, mientras su abogado balbuceaba sobre malentendidos y dificultades. El juez deliberó durante una semana tensa, en la que yo vagaba por el viejo B, mirando la casa desde lejos, ahora adornada con luces navideñas por sus ocupantes involuntarios. Cuando llegó el veredicto, fue una victoria aplastante. La venta se declaró nula por fraude, con órdenes para que mis hermanos compensaran a los compradores y devolvieran el título de la propiedad a Mian. Los daños otorgados sumaron $350,000, cubriendo el valor de la casa, mis honorarios legales y medidas punitivas. Pero el golpe real llegó con los cargos penales. El fiscal presentó acusaciones por fraude grave, citando la falsificación y la intención de defraudar. Carlos, Miguel y Sofía enfrentaron audiencias de arraigo, sus rostros pálidos mientras les tomaban huellas. La fianza se fijó alta, obligándolos a liquidar lo poco que tenían. Carlos perdió su empleo. El negocio de Miguel se derrumbó por completo y el matrimonio de Sofía se resquebrajó bajo el escándalo. La familia que alguna vez giraba alrededor de comidas compartidas, ahora se fracturó de forma irreparable, con parientes alejándose del desastre. Al final, me paré en el porche de mi casa recuperada, con las llaves en la mano, después de que los compradores se mudaran amablemente con compensación. Las paredes resonaban con el espíritu de abuela, una vindicación silenciosa entre las ruinas de los lazos fraternales. Los honorarios legales y las deudas dejaron a mis hermanos y hermana en apuros por años.
una lección dura sobre el costo de la entitlement. Mientras comenzaba las renovaciones, pintando sobre los cambios de los extraños, encontrar, Sir, no en la venganza, sino en honrar el legado que siempre estuvo destinado a ser mío.